Hola a todos. Este ejercicio que se nos propone es un ejercicio sacado del libro Tipler, del libro de Tipler, y nos dice que la ecuación de una onda armónica de desplazamiento que se desplaza por una cuerda es I de xt es igual a 0,03 seno de 2.2 x menos 3,5t, dadas las unidades en unidades del sistema internacional. Bueno, en primer lugar, una onda, ya lo sabréis, una onda, si consideramos los ejes, eje X y eje Y, una onda es una perturbación que se va desplazando de tal manera que en un tiempo dado, en una fotografía, si hiciéramos una fotografía de la onda, tiene esta posición, pero cuando pasa un determinado momento, un determinado tiempo, la posición de la onda ya ha cambiado, se va desplazando. Y si dejamos que transcurra algún tiempo más, pues la onda va a seguir desplazándose. En este caso que estoy representando yo, se estaría desplazando hacia la derecha. Bueno, la ecuación de la onda que vamos a considerar es I de xt, es decir, la posición en el eje Y, la posición en este eje Y, la altura de la onda, va a depender de la posición en X, del eje X, va a depender del eje X, de dónde nos encontramos en el eje X y del tiempo en el que estamos. Su posición en el eje Y va a depender de la posición en el eje X y a la vez del tiempo que va transcurriendo. Y esto va a ser igual, esa función de onda va a ser igual a la amplitud por el seno de kx, k es el número de onda, menos omega t más delta, un delta que es el desfase, si nos dan condiciones iniciales y la onda y tenemos que determinar cuál es la ecuación que tiene la onda que estamos estudiando, al igual que hacíamos con movimiento oscilatorio. Vale, esta es la ecuación que tenemos. Si no tuviéramos condiciones iniciales, esa ecuación sería I de xt es igual a A por el seno de kx menos omega t. Esto si no tenemos condiciones iniciales. Y esa kx menos omega t se puede poner así, el seno se puede poner de esta manera, o también otra representación de la función de onda sería x y de xt es igual a por el seno de k por x menos vt. Es lo mismo. K por v es igual a omega, de tal manera que se puede representar de las dos maneras. K por x menos omega t o K se abre paréntesis, x menos vt se cierra paréntesis. ¿Por qué pongo esta representación? Porque aquí en esta representación nos indica que si tenemos x menos vt, tenemos una onda que se está desplazando hacia la derecha, hacia x positivos, x mayores de 0. Ahora bien, si tenemos una onda que está representada como x menos vt, perdón, más vt, la onda se va a estar desplazando hacia la izquierda, es decir, hacia x negativas, ¿vale? La onda se puede estar desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso va a depender el signo más o menos que tengamos aquí. Si tenemos un menos, quiere decir que la onda se desplaza hacia x positivas. Si tenemos un más, la onda se desplaza hacia x negativas. Generalmente lo que vamos a considerar es que la onda se está desplazando hacia x positivas, de tal manera que cuando nosotros pongamos este signo, siempre vamos a poner kx menos omega t. ¿Por qué explico esto? Bueno, el ejercicio este que se nos plantea en esta, nos dice, determina dirección y velocidad de propagación, ¿es transversal o longitudinal? Dirección y velocidad de propagación. Bueno, pues tenemos, en primer lugar, A, la dirección de propagación. La dirección de propagación es hacia las x positivas. Tenemos nuestra ecuación I de xt, I de xt es igual a 0,03 por el seno de 2,2 x menos 3,5 t.
Este signo menos, nos indica que se desplaza hacia x positivos, hacia x mayores que 0. Tiene un desplazamiento hacia la derecha, la onda. Después, nos pregunta por la velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Pues tenemos que K por V es igual a omega. K por V es igual a omega. De tal manera que podemos sacar que V es igual a omega partido de K. Y esos dos valores los tenemos ya, porque tenemos seno de Kx menos omega t. Esto es K y esto es omega. K es 2,2. K es 2,2 y omega es 3,5. Es decir, 3,5 entre 2,2. Y esto es igual a 1,59 metros por segundo. 1,59 metros por segundo. Esa sería la velocidad de propagación. Y luego nos pregunta, ¿es una onda transversal o una onda longitudinal? Bueno, aquí lo que tenemos es una onda transversal. ¿Por qué es una onda transversal? Básicamente porque la dirección de oscilación es perpendicular a la propagación. La onda se está desplazando en el eje X y la perturbación es en el eje Y. La onda, las partículas de la onda están desplazándose verticalmente, mientras que la propagación de la onda es en el eje X. De tal manera que es una onda transversal. Si la oscilación fuera en el eje X y la propagación fuera en el eje X, sería una onda longitudinal. En este caso tenemos una onda transversal porque la dirección de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación. Bueno, pues con eso tendríamos el apartado A. Vamos al apartado B. Y en el apartado B nos piden longitud de onda, frecuencia y periodo. Longitud de onda, frecuencia y periodo. Vamos a ir primero a la longitud de onda. Tenemos una nueva ecuación que es K, el número de onda, va a ser igual a 2pi partido de lambda. De esta ecuación obtenemos que lambda es igual a 2pi partido de K, es decir, 2pi partido de 2,2. Y esto es igual a 2,86 metros. Esa sería la longitud de onda. Segundo, la frecuencia. Tenemos que omega es igual a 2pi f o también 2pi partido de t. De aquí podemos determinar que t es igual a 2pi partido de omega. Es decir, 2pi partido del valor de omega que nos lo daba la ecuación, que era 3,5. De tal manera que el periodo es igual a 1,8 segundos. Y si tenemos el periodo, ya puedo determinar la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a 1 partido del periodo, 1 partido de 1,8, es decir, 0,557 hercios. Es cierto que la frecuencia la podría haber sacado directamente de esta primera ecuación, pero bueno, hemos sacado el periodo antes y a partir del periodo hemos sacado la frecuencia de oscilación. Es decir, que ya tenemos todo lo que nos pide el ejercicio. Nos pide
la longitud de onda, el periodo y la frecuencia. Vamos a ir al apartado C. Nos quedan, por tanto, los apartados C y apartado D. Los vamos a hacer aquí directamente, puesto que no son apartados muy extensos. El primero de ellos, el apartado C, nos dice cuál es el desplazamiento máximo de cualquier segmento de la cuerda. El apartado C. Pues si tenemos que la ecuación de onda, es A por el seno de Kx menos omega t, el desplazamiento máximo se produce cuando el seno es igual a 1. Es decir, la I máxima es igual a la amplitud. Y en nuestro caso, la amplitud es igual a 0,03 metros. Y nos queda un apartado, que es el D, el apartado D. Y en el apartado D nos pide que determinemos la velocidad máxima de cualquier segmento de la cuerda. Para sacar la velocidad máxima de cualquier segmento de la cuerda, tenemos que ver que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Es decir, que la velocidad, si es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo, va a ser igual a 0,0, es igual a la derivada del seno, va a ser el coseno, vamos a hacer la derivada de i, por lo tanto vamos a tener menos la amplitud por omega por el coseno de kx menos omega t. De tal manera que la velocidad máxima se va a obtener cuando este coseno sea igual a 1. Es decir, la velocidad máxima va a ser igual a A por omega. Y en este caso me voy a quedar únicamente con el valor absoluto. Es decir, la velocidad máxima va a ser igual a la amplitud 0,03 por la omega. Y la omega que teníamos era 3,5. Y nos sale que la velocidad máxima es 0, velocidad máxima 0,105 metros por segundo.